Hola, ¿qué tal, cracoanas y cracoanos? Vamos a hablar de las investigaciones Factor X en Cracoa. Sí, pero ¿qué es esto de las investigaciones Factor X en Cracoa? Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a ver además un poco cómo se va a introducir en Marvel Studios, como siempre, esa pequeña parte hacia el final del vídeo. Y vamos a comenzar primero, más que hablar de la propia Factor X en Cracoa, vamos a hablar del origen, de dónde viene eso de Factor X. No os preocupéis, luego volvemos a Cracoa y cómo se incrusta todo este concepto en la isla nación de Cracoa. La isla nación mutante. Vale, Factor X se crea en los años 80, lo crea Bob Layton, Jason White. Básicamente Marvel lo que quiere, editorial Marvel Comics, es lanzar una nueva colección. Ya funcionan los X-Men, funcionaban los nuevos mutantes y básicamente se dice andar por ahí por los nuevos mutantes, vamos. Habían pasado los años, los 5 originales, Jean Grey, Cíclope, el Hombre de Hielo, la Bestia, el Ángel, pues ya no estaban danzando por ahí, haciendo diferentes cosas, que si defensores, que si cada uno haciendo su vida. Jean Grey en su momento ya había muerto, que se había convertido en Fénix, pero deciden resucitarla. Y a partir de ahí, ¡pum!, tenemos a los 5 regiones otra vez, queremos lanzar más colecciones, ¿qué hacemos? Ahora, nuevo concepto al canto, nuevo cómic al canto. ¿Qué hacen? Reunirlos en una colección, ya no les llaman Patrulla X, les van a llevar Factor X. Tratan de, pues, ayudar mutantes, bueno, lo típico en un cómic de aquellas características de la época. Realmente quien lo desarrolla es Walter los Simonson, Luis y Walter Simonson, el matrimonio. Ahí introducen a Apocalipsis, tienes a Warren Washington convirtiéndose en Arcángel, la muerte, uno de los 4 jinetes de Apocalipsis, introducen a los 4 jinetes de Apocalipsis aquí. Se desarrolla la colección, cambios de trajes en varias ocasiones, incluso se cogen personajes que posteriormente en los cómics tendrían bastante importancia, como es el personaje de Rictor, Boom Boom y algunos más. Además de eso, el grupo sigue funcionando y llega a un punto donde en los años 90 se relanza de la mano de Peter David y Larry Strongman, que estaría formado del grupo por como líder Chaos, el hermano de Cíclope. Tenemos a Polaris, tenemos a Fortachón, tenemos al Hombre Múltiple, tenemos a Loma Venenosa, tendríamos a Mercurio como otro de los miembros del grupo. Y tenía el enlace del gobierno, que sería Valerie Cooper. Bueno, a partir de aquí va a evolucionar el grupo de los años 90. Estos tonos agresivos, ya sabéis, estas cosas de los agentes, que lo vais a ver en Falcon de Winter Soldier, con el Capitán América, Máquina de Guerra Iron Man, Thor Thornstreak, que esto lo vais a ver seguramente en Thor 4, vale. Pues se vuelve el grupo un poco más agresivo, por decirlo de alguna manera, evoluciona, Chaos ya no está, y tendríamos a Forja, que se uniría al grupo, tendríamos a Polaris y un grupo con más villanos, como sería, que tratarían de sacarle provecho, como es Dientes de Sable, Mística, Shard, que si me equivoco era la hermana de Bishop, otro mutante de los años 90, y Chico Salvaje. Bueno, el grupo va evolucionando, sigue teniendo sus aventuras, llega a un tope, termina cerrando la colección y pasamos a la siguiente encarnación, que ya nos iríamos a las investigaciones, las primeras investigaciones de Factor X, sí, las cracoanas, que ya veremos, ya estamos muy cerquita, no os preocupéis, ya llegamos a las investigaciones de Factor X. Hay unas previas que vienen de la dinastía de Magneto, donde la Bruja Escarlata al final de la historia dice eso de no más mutantes. Sí, no más mutantes. Y de aquella surge también esa historia de Lyra Miller, que sería parte del grupo, y básicamente se trata de ayudar a los mutantes. Tiene una historia más centrada, más local, más terrenal. Ya digo, mismo Peter David, que había estado en los años 90, vuelve a coger la colección, Ryan Sook al principio, luego irán apareciendo nuevos dibujantes, como también van apareciendo diferentes miembros. ¿Quién ha formado parte de ese grupo de investigaciones X, que básicamente trataba de ayudar a los diferentes mutantes, aparte de que se iría complicando la historia poco a poco, en un escenario donde habían desaparecido la mayor parte de ellos, que qué pasa con mis poderes, que no pasa, bueno, diferentes aventuras. Panini lo tiene recopilada recientemente en tomos, no toda la colección, ha empezado, id echándole un vistazo por si os interesa, que es un cómic realmente recomendable y muy interesante. A mí me gustó en su momento. Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale, tenemos las motivaciones, los miembros. Bien. Lo que ocurre aquí con los miembros es lo siguiente. Tendríamos a Madrox, el Hombre Múltiple, que vuelve a repetir de los años 90, Polaris, que también vuelve a repetir, tenemos a personajes como Lyra Miller, que venía de la dinastía de Magneto, tenemos a Monet, M, Loba Venenosa, Fortachón, Rictor, Lockshot, incluso Pipet Troll, sí, Pipet Troll, que
Es un personaje más asociado con Adam Warlock, pero que aquí llega a encontrarle y a nivel cósmico, pero aquí llega a encontrarle su punto. Aquí tenemos incluso a Caos, en algún momento pues llega a pasearse, si no me equivoco. Darwin también hace acto de presencia, son mutantes a lo mejor no tan conocidos, ya digo, hay multitud y medio de mutantes. A ver si un día de estos nos dedicamos un vídeo a ir hablando poco a poco de mutantes menos conocidos y que a lo mejor puedan llegar a ser interesantes para las historias de Marvel Studios, si se plantean hacer esa Isla Nación de Krakoa, si quieren hacer algo más de diversidad. Bueno, eso lo veremos un día de estos. Seguimos. Tenemos esa historia, este grupo de mutantes. Además de eso, tiene bastantes números, lo desarrolla bastante, con bastante éxito Peter David. Y luego nos vamos a la siguiente encarnación, ya la penúltima, antes de esas X-Men, que ya estamos más cerca, esos X Factor, mejor dicho, no X-Men, Investigaciones Factor X de Krakoa. Este grupo nuevo último que se trata de lanzar con muy poco éxito, o menos éxito de lo esperable, estaríamos hablando, tiene una etapa más corta, estamos hablando de Gambito, estamos hablando, entre otros, Gambito, Peligro, Cifra, Warlock, y si no me equivoco, Pietro, y no sé si también podría estar por ahí Polaris. Bueno, el grupo no termina de funcionar del todo. Y ya llegamos a la Isla Nación de Krakoa, donde todos los mutantes están unidos, crean esa Isla Nación tan bonita e interesante y con muchísimo potencial desde mi punto de vista, que espero que se quede durante bastante tiempo, más allá de la etapa del propio Hickman, y que Marvel Studios estoy convencido de que la va a saber plasmar adecuadamente en el cine. Repito, ya vamos a empezar con el X Factor de Krakoa y después ya nos vamos a ver mi interpretación de lo que se va a llegar a hacer a través de Marvel Studios. Bueno, este X Factor lo tenemos aquí, este cómic, a ver si lo veis perfectamente, vale. Vale, este es el cómic de X Factor, la edición de Panini, muy bien. Y como podéis ver con el cómic, bueno, aquí por ejemplo, para que tengáis una visual, pues tenéis, para que nos hagáis una idea, mirad, estos son el Factor X de, a ver si se ven los dos, aquí, vale, bueno, este es el factor, este es el Factor X, este de aquí es el Factor X de los años 90, ¿vale? Ajá, a ver, bueno, este es el Factor X de los años 90, ahora sí que se ve un poco mejor. Bueno, este es el Factor X de los años 90 y este sería el Factor X, este es el de los 80 y este es el de los 90, ¿de acuerdo? Y esos es los grupos que os he estado hablando ahora. Bueno, volviendo a la parte, el Factor X de Krakoa está formado por está formado por Estrella del Norte, el personaje de Alpha Flight, que tiene una hermana, Daken, Chico Ojo, Polaris, Rachel Summers y Prodigio. Tiene ahí una ayudita de sabia, tiene su propia base dentro de la isla de Krakoa. Y básicamente, ¿cuál es el tema de todo esto? Es muy sencillo. La isla de Krakoa, aparentemente, tiene toda una serie de problemas, es decir, tiene una parte de resurrecciones, ya habíamos comentado algo sobre un grupo que se dedicaba a hacer la parte de resurrecciones, y esto supone toda una serie de problemas. ¿Cuál es el primero? Bueno, hay problemas que van surgiendo con temas de resurrecciones, el hecho de dónde están esas copias, sería tener incluso una copia de Charles Xavier por si acaso, se van haciendo actualizaciones cada 2x3 y se tiene que tener una confirmación de que esta persona muerta para tratar de evitar, hay una serie de protocolos para tratar de evitar que tengas a esas dos personas al mismo tiempo, ¿vale? En ese sentido, pues parece que hay, además de eso, overbooking, hay muchos muertos, hay casos de desaparecidos, asesinatos, y no tienen un grupo específico para esto. Es decir, sí, han creado su CIA X-Force, que vamos a hablar de eso, seguro, tienes lo de Excalibur, tienes a los merodeadores, pero realmente faltan cosas, ¿vale? Entonces aquí, Estrella no te va a enterarse de la muerte de su hermana, aquí mueve ellos para que esto pueda llegar a ser así, se da cuenta de que no va a ayudarle, ahí se da cuenta de que ahí le explican que tienen overbooking, que no puede colarse, y a partir de aquí lo que él decide pues es tomar cartas de asunto para descubrir qué es lo que pasa, justificarlo y que realmente se puedan poner a ello, dado que realmente pues no tenía que haber constancia, era una sensación de ella, había salido a través de un portal, pero no había vuelto, entonces podía estar desaparecida y no, y repito, esa idea de no tener a dos haciendo de lo mismo porque los has resucitado, y eso podría suponer un choque, que también sería una historia muy interesante, lo que sé, dos lobeznos ahí, a ver cómo funcionaría.
estaría bien tener ahí 2 Sebastian Shaws o 2 Charles Xavier, ¿no? Eso estaría bastante bien. Habrá que ver si en algún momento llegan a hacer algo de eso. Bueno, para el caso, deciden solucionar esto, encuentran al culpable, descubren, tampoco vamos a estripar el cómic, que es muy interesante, leedlo. Lea Williams, David Baldeón, unos autores muy interesantes. Lo que tenemos es eso, reparten todo eso, luego hay visitas al Mojoverso, cruces, demás. El planteamiento se queda y además se establece ya en este primer número, ese de que ellos se van a convertir en ese equipo de investigaciones, los miembros que ya os acabo de decir, Prodigio, Estrella del Norte, Daken, Polaris, Rachel Summers y Chico Ojo, para llegar a ayudar y encontrar a todos estos casos de personas que hayan desaparecido, muerto, asesinato, saber un poco, el tema de los asesinatos es muy interesante para saber un poco si pueden llegar a ser una amenaza, de ahí que incluso puede llevar un poco a que, vale, pasar esta información ahora a la CIA, es decir, al grupo de X-Force, para que se encarguen de esto. Bueno, este es el grupo, esta es la historia que tenemos a nivel de cómics. A nivel de Marvel Studios, bueno, eso, yo creo que aquí tenemos carne, pero carne de cañón para una serie de Disney Plus. Yo digo con todo el cariño del mundo. Estamos hablando de un grupo que no lo ponen como una película. Parece que están desprestigiando todo esto. Pues no desprestigias nada de eso, porque los casos, caso a caso, semana a semana, se pueden crear historias muy interesantes. Puede haber conexiones, cameos de personajes más importantes, desde Magneto, a saber, Cíclope, Lobezno, el tema de los merodeadores, a saber lo que te dé la gana, aparte de que, bueno, en los cómics haya cruces así más importantes, pero que puedan llegar a aparecer, que realmente tengan esa importancia y puedes hacer una historia grande. Y no solo eso, sino que además puedes combinar los dos grupitos que hay. Sí, tenemos dos grupitos, X-Factor de la dinastía de Magneto y este Factor X de la isla de Krakoa, de la isla-nación de Krakoa. Y ahí puedes hacer tus mezclas, puedes meter a Fortachón, al Hombre Múltiple, con Estrella del Norte, ver cómo interacciones, Loba Venenosa, Rachel Summers, Polaris, que ha estado en prácticamente todas las encarnaciones. Y con eso pues puedes crear historias muy interesantes, presentando un poco la interacción con el resto del mundo, por qué salen, cómo los ven, qué es lo que hay detrás de todo eso. Puede ser una representación más terrenal de todo lo que sucede en Krakoa, puede ser una representación del mundo, conocer un poco más la isla-nación, una historia grande como una película donde tengas los conflictos más importantes, y aquí irían los conflictos un poco más pequeños pero muy interesantes, y ver cómo lo plantearía a nivel de películas, de series. Personajes como Daken es un poco difícil que puedan llegar a introducirlo porque Daken es el hijo de Lobezno, y si tienes que introducir primero a Lobezno, pues hombre, ya va a ser, puedes introducirlo con Calzador como miembro de los Dark Avengers y meterlo como miembro de Patrulla X, que llega a juntarse también con los Vengadores, pero hacerlo así, Factor X aquí, y sobre todo, si llegas más adelante a eso, podría ser, todo depende cómo marques los tiempos. Se hizo con bastante velocidad la introducción y de forma orgánica y natural el tema del Soldado de Invierno, pero bueno, habría que ver cómo queda. Para el caso, los personajes muy interesantes, un tratamiento que tienen en los cómics puede llegar a utilizarse, el tratamiento de Estrella del Norte, además que el tema de la diversidad, dado que es homosexual, pues ahí tienes un poco la parte de la diversidad, el hecho de que puedas tener a Prodigio, también personajes de diferentes razas. Esto podría ser muy potente, podría entrar dentro de esa política que tiene ahora Disney, Marvel Studios, de plantear un mundo más diverso, más realista realmente, más que diverso, más real de lo que hay en el mundo, en todo el mundo. Pues yo creo que eso podría llegar a ayudar y sería un concepto muy interesante para mostrar lo que es todavía de forma más profunda y en detalle lo que es la isla-nación, cómo se desenvuelve, qué problemas tiene, ver un poco más de su día a día, más allá de esas grandes historias que se pueden dejar para las películas. Y más o menos eso es todo. Sí, yo creo que no hay tampoco mucho más que decir. Krakoanas y krakoanos, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Chao, krakoanas.